Hola a todos los estudiantes de la clase de Español 342, es decir, el curso de composición avanzada en español que estoy enseñando este semestre en la universidad. En el curso hemos terminado ya con la primera composición, que es la composición descriptiva, y pasamos ahora a la segunda composición, que es la composición argumentativa. Y una composición argumentativa, como pueden ver por el nombre de la composición, es una composición en la que ustedes expresan su posición sobre un tema determinado y lo justifican, you justify that position, your claim, lo justifican y lo ilustran con argumentos válidos y adecuados. So you make a claim and then you justify that claim with valid arguments. En una composición argumentativa siempre incluimos una tesis, o en inglés thesis. Una tesis es más o menos una frase que resume y condensa su posición sobre el tema y lo justifica utilizando el argumento más importante. It would be sort of like your claim in a nutshell. La posición que ustedes tienen sobre el tema debe ser siempre una posición debatible, o en inglés a debatable claim. Deben pensar siempre que ustedes escriben una tesis en si su posición puede debatirse o no, y si su posición puede justificarse con argumentos o no. Un ejemplo de una posible tesis, que puede tener que ver, por ejemplo, con el tema del español o la lengua española en los Estados Unidos, si hablamos de si es conveniente o no es conveniente aprender la lengua española en los Estados Unidos, sobre ese tema podemos escribir una tesis semejante a algo así. Aprender español en los Estados Unidos es muy conveniente porque el español tiene cada vez mayor importancia en todos los aspectos de la vida personal y profesional. Entonces, no es simplemente la tesis su opinión. Una opinión solamente no es suficiente, como hemos dicho en la clase. Una opinión solamente no es suficiente. Es necesario justificar esa opinión con argumentos válidos y dar ejemplos que apoyen, examples that support, su posición y su opinión sobre un tema. En este caso, por ejemplo, aprender español en los Estados Unidos es muy conveniente, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que explicar por qué. We have to go beyond the opinion and explain why. Porque el español tiene cada vez mayor importancia en la vida personal y profesional de las personas en los Estados Unidos. Ese es un argumento potente, es un argumento válido y es un argumento que ustedes podrían utilizar en la tesis. La tesis no es solamente una opinión, sino que es lo que decimos en inglés a debatable claim, una posición que ustedes toman sobre un tema y que después ustedes pueden justificar y deben justificar y ejemplificar con argumentos válidos. Si hablamos de la estructura de una composición argumentativa, me gustaría que para la clase ustedes pensasen en una estructura que tiene tres partes. La primera parte sería la introducción. Parte 1, introducción. Es un párrafo inicial, an initial paragraph, un párrafo inicial en el que ustedes presentan el tema que van a argumentar. Y es aquí, en este primer párrafo, en la introducción, donde ustedes deben incluir siempre la tesis. La parte número 2 es el cuerpo de la composición, the body of the composition. Y este cuerpo, esta parte número 2, tiene un número
determinado de párrafos, depende de lo larga o breve que sea la composición argumentativa, tenemos un número de párrafos en los que ustedes justifican con argumentos válidos y con ejemplos su posición sobre el tema que ustedes han expresado en la tesis. Es decir, en el cuerpo de la composición se desarrolla la tesis. You develop the thesis further. You explain the thesis. You give arguments and examples. En el cuerpo se desarrolla la tesis y se justifica con argumentos válidos. Y los argumentos son válidos si tienen relación directa con la tesis y si justifican de una forma lógica y adecuada la posición que ustedes tienen sobre el tema y que ustedes expresan en la tesis. Por tanto, ustedes deben concentrarse en el cuerpo en utilizar argumentos que sirven para justificar, justify, y apoyar, support, lo que ustedes han escrito en la tesis. Y eso es el cuerpo de la composición, que es la parte más larga, más extensa de la composición. Y finalmente tenemos la parte número 3, que es la conclusión. Y la conclusión es el último párrafo, the last paragraph, el último párrafo de la composición, párrafo breve final, en el que ustedes insisten en la posición expresada en la tesis e incluso vuelven a expresar esa posición que ya han expresado en la tesis de una manera ligeramente distinta, con otras palabras diferentes. Recuerden, y esto es muy importante, que la conclusión es lo último que el lector, en este caso yo en la clase, la conclusión es lo último que el lector va a leer. Y por tanto, como es lo último que el lector va a leer, conviene, es importante, es necesario que la conclusión sea sólida, concisa y muy clara para que el lector recuerde esa conclusión y comprenda con facilidad su argumentación en esta composición argumentativa. Recuerden que la tesis es algo que mientras ustedes están escribiendo la composición, ustedes no pueden olvidar cuál es la tesis. La tesis es el punto fundamental que ustedes después tienen que explicar, justificar con argumentos y ejemplificar de una manera correcta. Por tanto, hay que pensar antes de empezar a escribir la composición en cuál es la tesis, cuál es la posición que ustedes tienen sobre el tema. Puede haber muchos temas, puede haber muchas posiciones sobre los temas. Ustedes deben elegir cuál es su posición y después deben hacer una lista de argumentos sólidos que sirven para explicar y para justificar la tesis y la posición que ustedes tienen sobre el tema. Recuerden lo que siempre digo en la clase, lo voy a repetir una vez más antes de terminar. En una composición argumentativa, una opinión solamente no es suficiente. Ustedes deben ir más allá de la opinión para crear una tesis sólida y válida que incluya argumentos sólidos y válidos para justificar esa tesis y para justificar su posición sobre un tema determinado. Muchas gracias por la atención. Se despide el profesor Antón García Fernández.